El silencio en las profundidades abisales era absoluto, una quietud eterna que solo se rompía por el sutil murmullo de los propulsores del sumergible de exploración. A casi 4.000 metros, bajo la superficie del Océano Atlántico Norte, el vehículo de intervención teledirigido se movía con la precisión de un cirujano. En su interior, un equipo de científicos e ingenieros observaba a través de las pantallas de alta definición la silueta gigantesca y fantasmal de la proa del Titanic. Era la expedición más ambiciosa hasta la fecha, con un objetivo singular: penetrar en la sección de las estancias de los oficiales, en la zona menos explorada y más delicada del Pecio, antes de su colapso final e inevitable. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. La expedición, financiada por una coalición internacional de historiadores y arqueólogos marinos, no buscaba joyas ni barras de oro, sino la verdad documental que pudiera estar preservada en el corazón de la nave. Liderando la operación estaba la doctora Elena Rivas, una oceanógrafa de voz calmada y determinación de acero, cuya obsesión era recuperar cualquier registro escrito que sobreviviera al hundimiento y a más de un siglo de inmersión en la oscuridad y el frío extremos. El vehículo de intervención teledirigido, apodado Argos 1, se acercó a la sección de la cubierta A, donde la superestructura se había derrumbado parcialmente. El objetivo principal era el puente de mando y las cabinas adyacentes, espacios que habían quedado protegidos por el colapso de las cubiertas superiores, creando una suerte de bóveda natural contra las corrientes y los depredadores marinos. La penetración requería la máxima pericia. Un mal movimiento podría provocar un derrumbe catastrófico. El Argus 1, equipado con brazos manipuladores, capaces de ejercer la fuerza de un gorila y la delicadeza de una pluma, comenzó su trabajo. Primero, tuvo que retirar con sumo cuidado una viga de acero retorcida que bloqueaba el acceso a lo que se creía que era la cabina del primer oficial. La operación tomó casi 4 horas, cada minuto grabado y analizado por el equipo de Elena Rivas en la superficie. Una vez despejado el camino, el vehículo de intervención, teledirigido, se deslizó hacia el interior de la cabina. La escena era la de un desastre detenido en el tiempo. Maderas descompuestas, artefactos de latón cubiertos de óxido de hierro y objetos personales irreconocibles por el paso del tiempo y la acción de las bacterias devoradoras de madera. El foco del vehículo de intervención teledirigido iluminó la pared trasera de la cabina. Allí, milagrosamente conservado, encajado detrás de lo que parecía ser una taquilla metálica volcada, había un objeto de forma rectangular. No estaba cubierto de los sicicles de óxido que dominaban el resto de los artefactos de hierro. Estaba protegido. Parecía estar dentro de un estuche de cuero, preservado por las condiciones anóxicas que se habían creado en ese microambiente. La tensión en la sala de control de la superficie era palpable. Elena se inclinó hacia el micrófono y dio la orden, su voz apenas un susurro. Procedan a la recuperación. Máxima suavidad. Utilicen el brazo de aislamiento. El brazo manipulador de precisión del Argus 1, diseñado para la manipulación de objetos frágiles, se extendió lentamente. El buzo remoto que controlaba el brazo en la superficie era un maestro de su oficio. Con una paciencia infinita, logró sujetar el objeto, asegurándolo dentro de un contenedor de aislamiento, diseñado para evitar cualquier choque térmico o mecánico durante el ascenso. La recuperación fue una odisea de 8 horas, incluyendo el ascenso lento y la descompresión controlada del contenedor. Una vez a bordo, el objeto fue trasladado a un laboratorio de conservación a bordo, donde el equipo esperó con la expectación de un milenio. Cuando el estuche fue abierto con herramientas especializadas, lo que se reveló fue de una importancia histórica incalculable. Era un libro, pequeño, encuadernado en cuero negro, con un cierre de metal que, al haber estado cerrado herméticamente, había impedido la entrada total del agua salada. El estuche había actuado como una cápsula del tiempo, aunque la parte exterior del cuero estaba cubierta por una capa gruesa de óxido y corrosión. Con la ayuda de microscopios y técnicas de imagen multiespectral, el equipo de conservación trabajó durante días para revelar el contenido. Lo que había dentro no era solo un libro,
sino el cuaderno de bitácora original de navegación del primer oficial William Murdoch. Murdoch, una de las figuras clave del desastre, había muerto en el naufragio, y su versión de los eventos siempre había estado incompleta, basada en testimonios de terceros. El descubrimiento del cuaderno de bitácora fue una explosión en el mundo de la investigación del Titanic. Las páginas, aunque amarillentas y extremadamente frágiles, conservaban la tinta del primer oficial. La tecnología de escaneo de alta resolución permitió a los expertos leer el texto sin tocar físicamente las páginas. El contenido de las primeras 10 páginas era rutinario: registros de velocidad, posición y reportes meteorológicos. Todo concordaba con los registros conocidos. Sin embargo, en la página 11, la caligrafía de Murdoch se volvía más tensa y el tono de la escritura cambiaba. La página número 23 del cuaderno fue la que arrojó el primer gran misterio. La entrada, fechada en la noche del desastre, el 14 de abril del año 1912, contenía un registro de avistamiento que nunca antes había sido revelado. El primer oficial había escrito: a las 10 de la noche, el vigía reportó una luz, no el iceberg, sino una luz extraña, alta en el horizonte. Pensé que era un navío lejano, pero su movimiento era errático, demasiado rápido. 3 minutos. Después, una segunda luz, esta vez más cercana a la superficie del mar, moviéndose hacia el barco con una velocidad increíble. No se identificó la señal de navegación. Lo ignoré. No debí ignorarlo. Esta revelación era impactante. La historia oficial se centraba exclusivamente en la tardía detección del iceberg. El registro de Murdoch sugería que había objetos no identificados cerca del Titanic momentos antes de la colisión. Eran otros barcos que se movían a alta velocidad. O algo más incomprensible. La entrada continuaba describiendo la colisión. Murdoch anotó su famosa orden de «todo a estribor» y las maniobras desesperadas para evitar el impacto. Lo que seguía a esto era aún más desconcertante. En la página 25, la tinta era más gruesa, como si hubiera sido escrita bajo una inmensa presión y prisa. La entrada rezaba: «El daño es catastrófico. 5 compartimentos inundados. Pero el agujero no es como el de un iceberg. Es limpio, un corte. Parece más obra de un proyectil o de un ariete metálico. Y el objeto, la luz, volvió. Se mantuvo a estribor, a unas 500 yardas. Parecía estar observando. No un barco. Esto no es un accidente. Es otra cosa». Este texto reescribía radicalmente la causa del hundimiento. Murdoch, un marino experimentado, dudaba de la narrativa del iceberg puro y sugería que el daño había sido provocado o facilitado por un agente externo, quizás el misterioso objeto luminoso que había avistado. Dale like, suscríbete y comparte. El siguiente gran hallazgo no fue textual, sino gráfico. Entre las páginas del diario de bitácora, cuidadosamente doblado, había un pequeño mapa de navegación dibujado a mano. No mostraba la ruta del Titanic. En su lugar, el mapa detallaba una serie de coordenadas en el Atlántico Norte, muy alejadas de la ruta comercial conocida. Junto a las coordenadas, había una serie de símbolos extraños, que parecían una mezcla de números romanos, figuras geométricas y glifos desconocidos. El equipo de Elena Rivas llamó a expertos en criptografía e idiomas antiguos. Tras semanas de intenso trabajo, un lingüista logró descifrar parcialmente el código. El descifrado de los símbolos se centró en las últimas páginas del cuaderno, donde Murdoch, aparentemente resignado a su destino, había transcrito una larga secuencia de los glifos desconocidos. El mensaje parcial, traducido con gran dificultad, era inquietante. Decía: «El secreto de la compañía de luz está en la convergencia. Nos persiguen. El cargamento no puede caer en sus manos. Lo he sellado, siguiendo el plan B. Las coordenadas son la ubicación del punto de encuentro, el lugar donde el tiempo se dobla. La verdad está en el agua, no en el hielo». La compañía de luz, la convergencia y el cargamento secreto eran términos completamente ajenos a la historia conocida del Titanic. El cuaderno de bitácora no solo revelaba un
posible sabotaje o un impacto no relacionado con el iceberg, sino también la existencia de un misterio profundo a bordo, algo que Murdoch y quizás otros oficiales estaban intentando ocultar. La teoría más audaz de los investigadores sugirió que el Titanic no era solo un transatlántico. Podría haber sido utilizado para transportar algo de inmenso valor o secreto, algo que una facción desconocida, la Compañía de Luz, deseaba interceptar. El artefacto luminoso que Murdoch avistó podría no haber sido un barco, sino un vehículo diseñado para el seguimiento o el ataque de un cargamento que, según el texto, había sido sellado por el primer oficial. El siguiente paso lógico era intentar descifrar las coordenadas del mapa. 3 equipos de análisis trabajaron independientemente, confirmando que las coordenadas apuntaban a un punto en la dorsal centroatlántica, en una zona de actividad tectónica que se extiende por miles de millas. Una expedición a ese lugar sería costosa y extremadamente peligrosa, pero era la única manera de entender qué era el punto de encuentro. El misterio se profundizó cuando los científicos analizaron la estructura del cuaderno de bitácora. Bajo la portada de cuero, el microscopio electrónico de barrido detectó la presencia de trazas de un material polimérico desconocido, intercalado en el papel. El polímero no era terrestre, o al menos no coincidía con ninguna sustancia sintética conocida de principios del siglo XX. Este hallazgo sugería que el cuaderno, o al menos el material protector que había utilizado Murdoch para sellarlo de acuerdo con el Plan B, tenía un origen anómalo. El hallazgo del cuaderno de bitácora original del primer oficial Murdoch había comenzado como una búsqueda histórica y se había transformado en un misterio que tocaba los límites de la ciencia ficción. El texto, escrito hace más de 100 años, hablaba de secretos, conspiraciones y la posibilidad de que el desastre del Titanic hubiera sido orquestado, o al menos influenciado, por algo mucho más allá del hielo. La revelación fue mantenida en estricto secreto por el equipo de Elena Rivas, consciente del impacto que tendrían estas nuevas páginas en la historia de uno de los naufragios más famosos del mundo. El Titanic no solo había revelado sus restos, sino también una verdad guardada durante 113 años en la oscuridad del abismo. El sumergible Argos 1 se preparó para su última inmersión en la zona, esta vez con el propósito de buscar el cargamento sellado del que hablaba Murdoch. La proa del Titanic, majestuosa y silenciosa, seguía guardando sus secretos. El más grande de todos, el misterio de la Compañía de Luz y la Convergencia, esperaba a 4.000 metros bajo el nivel del mar. La expedición había terminado su fase de recuperación, pero había abierto la puerta a una nueva y desconcertante era de la investigación del Titanic. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.